Sucedió a las 5:30 de la tarde, 5 días después de Navidad. Frank Stunnenberg, ex gobernador del estado de Idaho, salió del Hotel Saratoga hacia su hogar. Anhelaba disfrutar una velada tranquila con su familia. La cena caliente lo esperaba, y también una bomba. La explosión fatal conmovió a todos los Estados Unidos. Algunos lo llamaron el crimen del siglo. Y 100 años después, todavía se recuerda el asesinato del ex gobernador Stunnenberg. Prepárate ahora para escuchar una historia conmovedora. Está escrito con el pastor Robert Costa. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, cuando sobreviene lo inesperado. Un periodista ganador del premio Pulitzer exclamó recientemente: "Es un relato extraordinario del cual yo no sabía absolutamente nada. Fuera del oeste de los Estados Unidos es casi desconocido". Los buenos ciudadanos de Idaho quieren que cambie la situación. La ópera The Boys celebró el centenario del estado haciendo una magnífica presentación del drama que comprendía no solo el crimen mismo, sino la confesión del asesino, la compasión de la viuda y la capacidad de nuestro Señor para restaurar las vidas arruinadas. Vayamos a Caldwell, Idaho, Estados Unidos, la noche del 30 de diciembre de 1905. La terrible sorpresa acababa de sacudir al pueblo. La sospecha cayó rápidamente sobre un forastero que se hospedaba en el Hotel Saratoga. Al registrar el cuarto 19, allí encontraron la evidencia, materiales para fabricar una bomba. El día de Año Nuevo arrestaron y acusaron del crimen a un desempleado descontento llamado Harry Orchard. Como criminal al servicio de organizaciones laborales extremistas, Orchard había asesinado a más de 20 personas antes de asesinar al exgobernador Stunnenberg. Carrera extraña para un muchacho bueno criado en una hacienda tranquila. Harry Orchard creció en las playas soleadas del lago Ontario, no muy lejos de Toronto. Era el segundo de 8 hijos y ayudaba a cultivar frutas y verduras para el mercado de la ciudad. Su padre trabajaba mucho y gobernaba a su familia realmente con mano dura. Sin embargo, la ternura y simpatía de su madre aliviaba un tanto las heridas. Su ferviente fe en Dios era la luz y el gozo del hogar. La madre de Harry lo llevaba semanalmente a la escuela dominical y celebraba cada día el culto familiar. Por consejo de su madre, Harry leía la Biblia de vez en cuando, aunque no era particularmente religioso. Fue en Saginaw, Michigan, que Harry Orchard descubrió los caminos del mundo. Trabajaba en un rudo campamento maderero fuera de la ciudad. Por la noche se iba a las cantinas donde se puso bebedor y mujeriego. A pesar de todo, este hijo pródigo se casó a los 22 años con una buena joven cristiana. Amoblaron su casita y durante varios años disfrutaron juntos de una vida feliz. Eventualmente el inquieto esposo comenzó a llegar tarde al hogar. Pronto se metió en dificultades. Por escapar se fue al oeste, abandonando a su esposa por otra mujer. Siempre lo intrigaron los relatos emocionantes que escuchaba del oeste, y ahora sí estaba decidido a participar de la acción. Harry Orchard ganaba dinero fácilmente y lo gastaba a manos llenas hasta que, sumido en deudas, decidió dedicarse al crimen para recobrar su prosperidad. Hasta accedió a matar por contrato. Y por esos lugares había muchas muertes violentas. Por años, ciertos estados habían sufrido fieras luchas entre los mineros y sus usureros empleadores. Parecía que ambos lados solo conocían la ley de ojo por ojo y diente por diente. Los mineros, descontentos por los escasos salarios que recibían a cambio de largas horas de trabajo peligroso y sucio, con frecuencia se declaraban en huelga.
Los dueños los reemplazaban con obreros que no pertenecían a los sindicatos. Los dirigentes radicales de las uniones se ponían de acuerdo para aterrorizar a los nuevos obreros y castigar a los dueños. Su táctica favorita era el asesinato. Y para Harry Orchard llegó a ser su arma preferida. Vez tras vez, Harry llevó a cabo los deseos homicidas de los jefes corruptos. Por ejemplo, en junio de 1904 lo enviaron al Cripple Creek, distrito de Colorado, para sabotear una mina que no pertenecía al sindicato. Colocó a sangre fría 100 libras de dinamita bajo la plataforma de la estación del tren. La hora de la explosión sería a las 2 horas de la madrugada. Cuando el tren llegó, docenas de mineros se prepararon para abordar. Y en ese momento, Harry encendió la dinamita y cuando el polvo se asentó, 14 hombres estaban muertos y muchos más quedaron inválidos por el resto de sus vidas. Por este horrendo crimen, los jefes de Harry Orchard lo recompensaron con un grueso fajo de billetes y un puesto de honor en su círculo íntimo. A Harry le gustaba que lo adularan por lo que hacía. Su conciencia estaba ya completamente dormida. El siguiente crimen que le asignaron fue el asesinato del ex gobernador Steunenberg, que 6 años antes se había ganado la ira de los jefes laborales. Sucedió después de que centenares de mineros, disgustados porque los dueños rehusaron reconocer su unión, se lanzaron a una orgía de violencia y destrucción, y el gobernador declaró la ley marcial, enviando tropas federales para enfrentar las turbas. 1 millar de mineros fueron detenidos. Culparon al gobernador y juraron vengarse. El señor Steunenberg no se amedrentó. Era un líder íntegro y honrado, valiente y capaz. Cierta vez asistió a una reunión secreta sin que lo reconocieran, donde los obreros planeaban un acto de violencia y se sorprendieron cuando el gobernador se paró y se identificó. Declaró que como jefe de las fuerzas de la ley y el orden, él impediría sus malvados planes. Luego se dio vuelta y salió. Liderazgo como ese no agradaba mucho a sus enemigos, por eso decidieron matarlo. Harry Orchard llevó a cabo su plan la noche del 30 de diciembre de 1905. Jugaba a naipes en la cantina del Hotel Saratoga, observando a la vez al señor Steunenberg, que conversaba con unos amigos en la sala del hotel. Poco antes del anochecer, mientras el gobernador se preparaba para volver a su hogar, Harry subió corriendo a su cuarto, envolvió la bomba en periódicos y la colocó bajo su brazo. Se dirigió al hogar del señor Steunenberg y ató la bomba a la puerta. La trampa mortífera estaba ahora lista. Harry se encaminó de vuelta al hotel, cruzándose por el camino con la incauta víctima. Minutos después, la sorpresa fatal sacudió la ciudad de Caldwell. Harry se sentó tranquilamente a disfrutar la comida en el hotel. Pronto la milicia del estado rodeó la ciudad. Todos los extraños eran registrados. Pronto las sospechas se centraron en Thomas Hogan, el nombre bajo el cual Harry Orchard se había registrado en el hotel. En su cuarto había restos del material con que había hecho la bomba. Al parecer, Harry se había vuelto descuidado y su conciencia se había encallecido por sus crímenes. El día de Año Nuevo, las autoridades arrestaron a Harry Orchard y lo acusaron de asesinato. En la cárcel tuvo ahora suficiente tiempo para reflexionar en su vida maligna y desperdiciada. Escuchemos su testimonio de la primera noche que pasó tras las rejas. Él dice así: la noche después de mi arresto, por primera vez en muchos años, medité acerca de mi propia vida, recordó más tarde. Lamenté amargamente haberme dejado arrastrar sin resistencia. Sentí deseos de morir antes de vivir para sufrir la humillación de la prisión. Luego comenzó a repasar los crímenes que había cometido y dijo: mi mente recordaba vez tras vez mi pasado. La sangre de muchos hombres manchaba mis manos. Trataba inútilmente de eliminar de mi mente esas escenas terribles que en forma extraña comenzaban a espantarme. Esa noche, por primera vez en años, en esa celda sucia y oscura, comencé a preocuparme de las cosas celestiales y del más allá. Con frecuencia yo había declarado que no temía a Dios ni creía en su existencia.
Sin embargo, a través de esos años, en las secretas profundidades de mi corazón, creía que había un Dios y que tendría que enfrentarlo. Esa noche, después de años de rebelión contra Él, me preguntaba por fin si algún día podría estar en paz con Él. Pero ¿cómo hacerlo? Esa era mi duda. Me parecía que había pecado tanto que yo ya no tenía perdón. Sentía que mis pecados llenaban el infierno y se amontonaban hasta el cielo. Eran tan terribles que aunque me arrepintiese, temía que Dios nunca me perdonaría. Harry Orchard recordaba: durante esa noche de agonía, el diablo trató de hacerme creer que yo había ido demasiado lejos y que Dios no escucharía mi clamor. Si estuviese poseído de 10,000 mundos, los hubiese dado a cambio de obtener la paz de Dios. Así pasaron los días y las semanas, y en mi mente constantemente se agolpaba la cuestión trascendental de la paz con Dios. La batalla continuó. Pasé días casi sin hablar con nadie. La pesada carga no me abandonaba, era como hacer la paz con Dios. Nadie podía comprender jamás la agonía mental que experimenté. ¿Podemos imaginar la carga de culpabilidad que sentía Harry Orchard? Con razón dudaba de la posibilidad de estar algún día en paz con Dios. Todavía no comprendía el Evangelio. La verdad es que los pecadores no tienen que hacer la paz con Dios. Jesús ya la logró en la cruz del Calvario. La Biblia dice: Él es nuestra paz. Deseo que tú lo veas por ti mismo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 14, lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es así de sencillo. Jesús mismo es nuestra paz con Dios. Todo lo que necesitamos hacer es admitir que somos pecadores y abandonar el pecado y confiar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, aunque seamos pecadores, Dios nos acepta y nos considera perfectos en Jesucristo. Bien, Harry Orchard todavía no comprendía eso, pero Dios estaba obrando ya en su corazón un milagro. Inesperadamente llegó una Biblia por correo que un médico allí de Hinsdale, Illinois, que había sabido de su asesinato, decidió enviársela. Y al principio Harry rechazó el regalo. En su mente todavía se repetían las palabras: ningún asesino puede salvarse. Luego se preguntó si serían realmente bíblicas esas palabras y si estarían en ese libro. Decidió indagar. Por supuesto no encontró esas mismas palabras, sino que halló al Cristo del libro. Pero ¿cómo podía ese Cristo perdonar a un asesino, a alguien tan culpable como él? Un día el alcalde lo sorprendió con este anuncio. Orchard, le gritó, el hijo de la señora Stewenberg quiere verte. Harry Orchard quedó estupefacto. ¿Para qué quería verlo el hijo del hombre que él había asesinado? El muchacho entró temblando ante el asesino de su padre y le entregó un paquete diciendo: mi mamá le envía esto. Quien ahora se puso a temblar fue Harry Orchard. ¿Qué contenía ese paquete? ¿Una bomba? Eso era lo que él merecía. No, no era una bomba. En el paquete venía el valioso librito El Camino a Cristo, uno de mis libritos favoritos. Lleno de valor, el muchacho le anunció y le dijo: mamá dice que le perdona el terrible mal que usted hizo a nuestra familia. Ella le ruega que tú entregues tu corazón a Cristo para que te salves y entres al reino de Dios. Increíble amor perdonador de parte de una familia destrozada hacia el cruel asesinato y hacia ese cruel asesino que a sangre fría había quitado la vida del esposo y padre de familia. Después la misma señora Stewenberg vino a visitarlo. Influenciado por el ánimo que recibía de esa viuda piadosa, Harry Orchard decidió cambiar. Él sabía que su confesión sellaría su condena en la corte. Sin embargo, con el perdón de Dios y el de la familia que tan cruelmente había hecho sufrir,
halló la fuerza para declararse culpable de sus horribles crímenes. La conversión de Harry era ahora genuina y profunda. Estudiaba y oraba durante las largas horas de la noche, y cuando sus pecados se acumulaban como una torre sobre su cabeza, volvía a caer de rodillas. Los compañeros de la cárcel pensaban que estaba perdiendo la mente, pero no era así. Estaba encontrando a su Dios. Y ante el Dios del cielo, Harry Orchard fue perdonado y quedó libre de toda condenación. Fue bautizado en Jesucristo y se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual pertenecía la familia Steubenberg. Y mientras pasaban los días y las semanas, el contacto vivo con el Señor Jesucristo comenzó a transformar a Harry Orchard. La expresión de su rostro cambió. Ahora se notaban paz y sinceridad en él. Tal fue el cambio que el juez que lo sentenció lo desconoció un año más tarde. Los años pasaron. El alcalde dio permiso a Harry Orchard para que estableciera industrias en la cárcel. Un día que trabajaba en el gallinero, al notar que una de las aves cojeaba y se veía enferma, alguien le dijo: «Mira, Harry, ¿por qué no aplastas y matas ese pollo y lo eliminas del camino?». Afectado por la sugerencia, Harry lo miró y le dijo: «¿Yo quitar la vida de un indefenso pollo? Jamás». Esa fue la respuesta del hombre que antes no vacilaba en matar seres humanos. Por cierto que el cambio de Harry Orchard no podía acreditarse a la cultura, al ambiente o a la disciplina propia. No, era un milagro del amor perdonador de Cristo, el poder sanador de la paz con Dios. Harry testificó: «Ahora tengo una libertad del alma que nunca conocí cuando estaba físicamente libre. Paredes de piedra y barras de metal cautivan mi cuerpo, es cierto, pero mi alma ha estado libre ya por mucho tiempo. Cuán maravillosa es la misericordia de Dios. ¿Quién podrá comprender su profundidad?». Quizás nos preguntemos: ¿cómo puede un cruel asesino como Harry Orchard ser perdonado? Eso no es justo. Debiera pagar por sus crímenes. Harry Orchard, de paso, pasó el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, eso no era suficiente ni para empezar a pagar su deuda con Dios. Alguien más pagó por Harry Orchard, y también lo hizo por ti y lo hizo por mí. En verdad, mis amigos, la salvación no es justa. Jesús no merecía lo que sufrió. Harry Orchard no merecía lo que recibió. Tú y yo tampoco merecemos lo que se nos da. El plan de salvación de Dios nos humilla hasta el polvo. O como lo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios que la historia no termina allí. Escuchemos las buenas noticias del apóstol en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Nos dice: «Pero a Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos». Esta es una noticia tan buena que resulta difícil comprender. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, Dios me considera tan perfecto como Él mismo. Por poco fue demasiado tarde para el gobernador Steubenberg. No fue sino hasta la mañana del día en que murió cuando él confió su vida a Cristo. Déjenme relatarles esta maravillosa historia. La mañana del 30 de diciembre de 1905, la señora Steubenberg celebraba como de costumbre el culto familiar con sus hijos. Su esposo se unió a ellos como a menudo solía hacerlo. Esa mañana el corazón de su esposa estaba especialmente preocupado por él. Frank le suplicó en tono lo más agradable: «Los niños y yo hemos estado orando por ti. ¿No entregarás hoy tu corazón a Cristo?». Siempre había sido un buen hombre, honesto y fiel en su trabajo, un padre amoroso, pero en sus 44 años no había profesado el cristianismo. Estaba perdido y él lo sabía.
Evadiendo la mirada de su esposa, se paseaba por el cuarto sosteniendo una fuerte lucha en el alma. De pronto comenzó a cantar con su voz clara de tenor: más cerca, oh Dios, de ti. Había hecho su decisión por Cristo. Ese día su esposa no sabía que él se había comunicado con sus amigos y compañeros de trabajo para decirles que su vida iba a ser diferente, que ahora era cristiano. Más cerca, oh Dios, de ti, fue el himno que cantó esa mañana. Qué lejos estaba de saber cuán cerca se encontraba de la muerte. La bomba fatal de Harry Orchard lo estaba esperando, pero Frank Steunenberg entró en la eternidad como un hombre salvado. Gracias a Dios que no fue demasiado tarde para él. Y tú, amigo y amiga, ¿qué en cuanto a ti? Muchos hacen planes para arrepentirse a la hora 11, pero resulta que mueren a las 10:30. Una sorpresa inesperada, una sorpresa fatal. Te ruego en el nombre de Cristo que no dejes que esto mismo te ocurra a ti. Entrega hoy tu vida a Jesús. No esperes más. Jesús te ama. Jesús te está llamando. Quiero hoy decirte así, que Jesús te ama a ti. Él te invita ahora mismo a venir. En la cruz donde Él murió, Él su sangre derramó, porque Él hasta lo sumo nos amó. Por ti, por mí murió, para darnos salvación. Nadie puede darte a ti como Él te da el perdón. Confía en Jesús y recibe bendición, y Él te librará de la condenación. Nadie puede darte a ti gozo, paz, felicidad. Solo en Cristo tú la puedes encontrar. Ven a Él tal como estás y el gozo hallarás. Nueva vida en Jesús encontrarás. Por ti, por mí murió, para darnos salvación. Nadie puede darte a ti como Él te da el perdón. Confía en Jesús y recibe bendición, y Él te librará de la condenación. Por ti, por mí murió, para darnos salvación. Nadie puede darte a ti como Él te da el perdón. Confía en Jesús y recibe bendición, y Él te librará de la condenación. Qué consolador y qué maravilloso es saber que este hombre, el ex gobernador Steunenberg, hizo su decisión en el momento correcto. Hoy, querido amigo y amiga, es tu momento. No esperes más. La vida es muy frágil. Entrega tu vida a Jesús mientras oramos. Querido Padre Celestial, nos resulta imposible comprender tu misericordia. La tuviste con Harry Orchard, la que tienes para mí también. Gracias por hacer posible la salvación mediante la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Queremos encomendar hoy nuestras vidas a ti y hoy confesamos nuestra aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador personal. En su precioso nombre te lo pedimos. Amén. Hoy tengo el privilegio de ofrecerte un obsequio invalorable que llenará tu vida de alegría. Se trata del nuevo curso bíblico Está Escrito. Es gratuito, pero es muy valioso. Contiene 24 lecciones preciosas de la palabra de Dios que conmoverán tu corazón. El nuevo curso bíblico Está Escrito es un curso claro y atractivo de la doctrina cristiana que permite captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, así como algunas de las profecías para nuestro tiempo reveladas por Dios en los libros de Daniel y Apocalipsis. Al final de cada lección encontrarás un estudio adicional para profundizar más sobre cada tema. Hoy en día nos acosan graves problemas y también grandes interrogantes respecto al futuro de este mundo. El nuevo curso bíblico Está Escrito explica la bendita esperanza del regreso glorioso de Cristo a esta tierra y asimismo enseña cuál es el camino de la salvación. Tú podrás estudiarlo en tu computadora o podrás copiar las lecciones en tu impresora o en el centro de copias de tu vecindario. Además, queremos obsequiarte esta pequeña joya artística titulada El Cordero de Dios, una tarjeta de 5 por 7 pulgadas que nos habla del amor de nuestro Padre Celestial hacia sus hijos. Tú podrás enmarcarla con el marco de tu preferencia. Para tu beneficio, solicita hoy mismo el nuevo curso bíblico Está Escrito a la dirección que aparece en pantalla. Envíanos tu nombre y dirección y de inmediato te enviaremos el disco con el nuevo curso bíblico Está Escrito, junto con la tarjeta El Cordero de Dios. O si deseas obtener tu pedido más rápido, solicítalo por email a estaescrito@iiw.org. Pídelo ahora mismo y nos agradecerás. Bien, el tiempo ha avanzado rápidamente y ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta la semana que viene. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.